Bienvenidos hoy a la clase de desequilibrio ácido básico. Les habla el doctor Aníbal Rocheta. Los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es decir, sustancias capaces de liberar iones de hidrógeno por oxidación de los hidratos de carbono y las grasas. Si es completa, da lugar a ácido carbónico, H2CO3. Si es incompleta, a ácidos orgánicos como pirúvico, láctico, acetoacetato, betidroxibutírico. También, a expensas de los compuestos orgánicos de las proteínas, a partir del fósforo y el azufre que contienen, se forman ácidos. De igual manera, se forman sustancias capaces de aceptar iones de hidrógeno, llamadas bases, de lo que resulta la existencia de un justo equilibrio entre la producción de unos ácidos y otras bases, lo que permite un estado normal de neutralidad de los líquidos corporales. Esta brecha aniónica mide la diferencia o brecha entre los electrolitos con carga negativa y carga positiva. Una brecha aniónica muy alta o baja podría ser signo de un problema en los pulmones, riñones u otro aparato o sistema del cuerpo. De manera que el anión Gar se determina por la siguiente fórmula: sodio menos la suma de cloro más bicarbonato, y los valores normales están ahí, 8 a 12 mil equivalentes por litro. Entonces decíamos que el organismo debe mantener un equilibrio ácido básico, pero existen condiciones en las cuales este equilibrio se rompe y entramos en lo que se llama un desequilibrio ácido básico, que es lo que vamos a hablar en los pocos minutos que nos quedan. Entonces, tenemos dos alteraciones, pueden ser de tipo metabólica o de tipo respiratorio. Y en cuanto a la metabólica, el artista principal de todo esto viene siendo el bicarbonato, mientras que el protagonista en las afecciones respiratorias es el CO2. De manera que cualquier cambio en el bicarbonato me va a dar una alteración metabólica, bien sea que el bicarbonato disminuya, en este caso se va a producir una acidosis de tipo metabólica, bien sea que el bicarbonato aumente, se va a producir una alcalosis metabólica. En cuanto al CO2, cuando él disminuye, se produciría una alcalosis de tipo respiratoria. En caso de que él aumente, por el desequilibrio que hay, estaríamos en presencia de una acidosis metabólica, respiratoria. Ya vamos a entrar más en materia. Ya habíamos hablado nosotros de lo que es el anión Gar. Entonces podemos encontrarnos acidosis metabólica con una anión GAP normal, se llama hiperclorémica. Y aquí vamos a tener las siguientes causas: cuando se produce una acidosis metabólica con un anión GAP normal o con una condición de hipercloremia. Cuando existen, 1, pérdidas extrarrenales de bicarbonato; 2, o B, pérdida renal de bicarbonato; C, defectos de acidificación urinaria; D, sobrecarga ácida. En el caso de la pérdida extrarrenal, serían condiciones como una diarrea, una fístula intestinal, una fístula pancreática o biliar, un hiperparatiroidismo, una ureterosigmoideostomía, la administración de colestiramina. Todo esto conlleva a que se produzca una pérdida extrarrenal de bicarbonato. Al haber una pérdida de bicarbonato, hay una disminución de bicarbonato y por lo tanto hay una acidosis de tipo metabólica. En cuanto a las pérdidas de tipo renales, tenemos la acidosis tubular renal, de las cuales tenemos el proximal y el síndrome de Fanconi. En cuanto a los defectos de acidificación urinaria, tenemos la acidosis tubular renal distal, la disfunción generalizada del nefrón distal con hipoaldosteronismo e hipercalemia. Y en cuanto a la sobrecarga ácida, tenemos que sería cuando administramos cloruro de amonio o en los casos de nutrición parenteral total,
Ahí debemos tener cuidado porque podemos crear una sobrecarga ácida y al haber una sobrecarga ácida disminuye el bicarbonato y por lo tanto estaríamos en una acidosis metabólica. También podemos tener una condición de acidosis metabólica, pero en este caso con un anión GAP elevado. Se llama normoclorémica. Entonces aquí vamos a tener un aumento de la producción de ácidos con una disminución en la eliminación de los mismos. Y esto nos va a traer como consecuencia un predominio de los ácidos y por lo tanto entonces se llama una acidosis metabólica con un anión GAP elevado o normoclorémico. ¿Cuáles son las causas que se nos pueden presentar aquí? Tenemos A por cetoácidos, B por errores innatos del metabolismo, C intoxicaciones, D insuficiencia renal y E acidosis láctica. En el caso de la cetoacidosis tenemos la representativa es la diabetes mellitus, tanto la tipo 1 como la tipo 2, que entran en una producción de ácidos orgánicos, cetoaceto, betoglutarámico y ácido betihidroxibutírico. Entonces el aumento de esos cetoácidos o cuerpos cetónicos o cetoácidos nos va a consumir el bicarbonato y por lo tanto estaríamos entonces en una acidosis metabólica con un anión GAP elevado o normoclorémico. Caso típico, descompensación de la diabetes tipo 1 y tipo 2. En cuanto a los errores innatos del metabolismo, tenemos la acidemia orgánica, las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono y aminoácidos, el hipertiroidismo. En cuanto a intoxicaciones, tenemos intoxicación por salicilato, etilenglicol, metanol y aldehído. Y en cuanto a la insuficiencia renal crónica, sabemos que existe una incapacidad allí para la estabilización del medio interno, en lo cual va a haber un predominio o una disminución de la carga de bicarbonato y por lo tanto vamos a entrar en una acidosis metabólica. En cuanto a la acidosis láctica, tenemos por acá que existe una hipoperfusión tisular o hipoxia, sin hipoperfusión o hipoxia. También la pueden producir droga. Aquí tenemos la acidosis láctica, se produce cuando el organismo no tiene oxígeno para el metabolismo aeróbico del ciclo de Krebs y por lo tanto utiliza la vía anaerobia. Y esta vía anaerobia, el común denominador es la producción de tener una producción elevada de ácido láctico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos una condición de hiperventilación con respiración de Kussmaul, que es muy típica en la cetoacidosis diabética. Son respiraciones profundas, prolongadas. Va a haber trastorno del sensorio, el aumento de la osmolaridad sérica a nivel cerebral va a traer una depresión de volumen intracelular que trastorna el sensorio, va a producir confusión mental, cefalea, incluso hasta coma. Alteraciones hemodinámicas por la pérdida grande de líquidos y electrolitos y de volumen de agua y por lo tanto hay hipotensión, pueden aparecer arritmias por los trastornos electrolíticos, fibrilación ventricular y paro cardíaco. En algunos casos, sobre todo de cetoacidosis diabética, se dice que los cetoácidos pueden producir un cuadro de dolor abdominal que no se sabe la explicación todavía, pero estos pacientes muchas veces se llevan a quirófano y hay una laparotomía en blanco. Puede haber náuseas y deshidratación. El diagnóstico lo vamos a hacer con los gases arteriales y por supuesto también la clínica del paciente. Pero en cuanto a los resultados del pH, vamos a tener un pH bajo. El pH normal es 7.35 a 7.45, lo tendríamos por debajo de 7.35. El bicarbonato, el valor normal es 23 a 27, promedio 24, estaría un bicarbonato por debajo de 24. El CO2, que es de 35 a 45, promedio 40,
pudiera estar normal en un principio, pero después como mecanismo compensatorio va a estar disminuido. Generalmente en la acidosis metabólica, sobre todo en la cetoacidosis diabética, el pH, por ejemplo, está muchas veces en 7,30, un bicarbonato está 12, 11 o menos, y el CO2 por debajo de 40, puede ser de 28, 30. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de una acidosis metabólica de tipo normoclorémica es, sin lugar a duda, primero tratar la causa. Luego, como hay una pérdida importante de volumen, hay que reponer el volumen. ¿Con qué tipo de solución? Con solución fisiológica o solución de Ringer, lactato. El bicarbonato se puede reponer cuando él está disminuido por debajo de 7,20, cuando el pH está por debajo de 7,20 o cuando el bicarbonato está por debajo de 7. En cuanto a la solución de bicarbonato sódico, estaría indicado entonces cuando esté el bicarbonato muy por debajo de 7. Y en caso de que haya insuficiencia renal, acordémonos que estos pacientes no tienen cómo eliminar estas sustancias tóxicas que existen, y estos pacientes, la única manera de corregir esa acidosis metabólica es haciendo una diálisis, sobre todo cuando el paciente llega en una condición grave, con convulsiones y muy descompensado. El cálculo del déficit de bicarbonato lo vamos a calcular por esa fórmula que está allí, que sería 0,3 por el exceso de base por el peso. En cuanto a la alcalosis metabólica, que es el caso contrario a la acidosis, allá el bicarbonato está disminuido, aquí el bicarbonato va a estar elevado. ¿Y cuáles pudieran ser las condiciones? Vamos a tener un bicarbonato alto o va a haber unos hidrogeniones bajos, lo que hace entonces un bicarbonato relativamente alto. Las etiologías tenemos A, pérdida de ácidos fijos, B, aumento de bicarbonato plasmático, C, disminución de potasio y E, disminución de cloro. En cuanto a la pérdida de ácido fijo, tenemos por vómitos, aspiración nasogástrica, fístula gastrocólica, diarrea congénita, perdedora de cloro, adenoma velloso. Todas estas causas conllevan, por lo tanto, a una pérdida de ácidos fijos con un predominio de bicarbonato. En cuanto al aumento de bicarbonato plasmático, tenemos que cuando administramos sustancias alcalinas, como es el mismo bicarbonato de sodio que lo estemos administrando, él va a aumentar eso. La administración de citrato y lactato también puede conducir a una alcalosis de tipo metabólica, en transfusiones masivas, en nefropatía, en enfermedad de Cushing, en hiperaldosteronismo y en diurética. También podemos encontrar una disminución del potasio, por ejemplo, en las pérdidas de secreciones gástricas o cuando se administran diuréticos, que son perdedores de potasio. Entonces, eso arrastra, por lo tanto, también el desequilibrio ácido-básico hacia una alcalosis metabólica. La disminución de cloro, como el flujo gástrico, adenoma velloso de colon. Todas estas causas pueden conducirnos a una alcalosis de tipo metabólico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrarnos una condición de pérdida de líquidos también, con una condición de hipovolemia, como hay alteraciones en los electrolitos, sobre todo en el potasio, se puede haber una condición de hiporreflexia, un estado de hipoventilación y también una excitabilidad neuromuscular alterada. Puede verse tetania por el calcio disminuido, confusión, irritabilidad, convulsiones, arritmias ventriculares, debilidad muscular o distensión abdominal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Un pH en este caso estaría elevado, a expensas de un bicarbonato elevado. El CO2 aumentaría o estaría normal. ¿Por qué aumentaría? Para compensar el aumento del bicarbonato. Y en cuanto al potasio y al cloro, van a estar disminuidos, que serían las causas de las alteraciones de la excitabilidad neuromuscular, de los reflejos y de las arritmias ventriculares. En cuanto al tratamiento de la alcalosis metabólica,
podemos tener una alcalosis leve o una alcalosis severa. Si es una alcalosis leve, el mismo organismo trata de estabilizarse y no requiere tratamiento. Pero si es severa, ¿y cuando es severa? Cuando tenemos un pH por encima de 760, aquí necesitamos un tratamiento urgente. Y la solución a utilizar es la 0,9 más cloruro de potasio. Debemos omitir diuréticos porque ya dijimos que los diuréticos son causa de esta condición. Y también si está recibiendo bloqueantes secretores de histamina. Entonces, los que inhiben la secreción de histamina, los H2, ellos también hay que omitirlos. Debemos remover tumores productores de mineralocorticoides. Los IECA, la espironolactona y el ácido clorhídrico también. ¿Cómo vamos a calcular el exceso de bicarbonato? Por esta fórmula, 0,4 por peso por el bicarbonato real menos el bicarbonato ideal, que es 24. Y ahí entonces iríamos a reponer, a administrar soluciones para tratar de disminuir el exceso de bicarbonato. Bueno, terminando con los aspectos de tipo metabólico, vamos a pasar a los aspectos de tipo respiratorio. Antes de comenzar, es importante identificar esta curva, que a la izquierda tenemos la oxihemoglobina, en las ordenadas el porcentaje de saturación, y en las abscisas tenemos la concentración de presión parcial de oxígeno. Y tenemos allí a nivel de unas líneas que coinciden 40, 50 y 60. Y estas 40, 50 y 60 coinciden con una saturación de un 80%. Vemos que hay unas curvas, la verde, la azul en el medio y la roja punteada, que ellas al principio ascienden con una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que aumenta la presión de oxígeno en sangre, aumenta la saturación. Y llega un momento que esta curva, en vez de ser ascendente, se acuesta, hace un domus. Y esto lo que quiere decir que en la medida que nosotros aumentamos la concentración de oxígeno, llega un pico, un momento, un punto en el cual, a pesar de que aumentemos la concentración de oxígeno, no vamos a saturar más de un 80 a un 90%. Luego tenemos al lado izquierdo, tenemos tres elementos importantes. Al lado izquierdo de la curva, el pH, DPG, que es el 2,3-difosfoglicerato, y la temperatura. Y al lado derecho también tenemos estos tres elementos. Luego arriba tenemos, a la izquierda tenemos el efecto Haldane y a la derecha tenemos el efecto Bohr. Entonces, en esta curva es para explicar lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina, que en la medida que aumentemos la administración de presión arterial de oxígeno, cuando usted le está dando oxígeno a un paciente, llega un momento que usted aumenta la concentración, pero después que usted logra conseguir administrar una presión arterial de oxígeno de un 70%, no va a saturar más de un 80%. Y esto es lo que nos explica los efectos tóxicos del oxígeno. A veces tenemos un paciente que, sin saber si tiene una condición premórbida, por ejemplo, si tiene una neumopatía previa, una enfermedad pulmonar intersticial o una enfermedad broncopulmonar crónica, nosotros empezamos a administrarle oxígeno, 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 y resulta que usted no lo va a saturar más de lo que tiene, en virtud de que tiene una condición premórbida que le va a impedir eso. Eso debemos conocerlo, porque si no vienen las complicaciones por la oxigenoterapia, que es la fibrosis pulmonar, fibrosis retrolental, las atelectasias, microatelectasias, etc. Bueno, volviendo a la curva de disociación de hemoglobina, tenemos que explicar aquí qué es lo que se llama el efecto Haldane. El efecto Haldane consiste en que todo aquello que me desvíe la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda
me va a desplazar el oxígeno de la hemoglobina, en este caso es el CO2, y por lo tanto la hemoglobina, que es el transportador de oxígeno, no va a ser una buena entrega. De manera que en el efecto Aldane hay poca afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto hay una hipoxia tisular. Y aquellas condiciones como es un pH elevado, una disminución de 2,3 de pG y una disminución de temperatura, todos estos factores me van a conllevar a una desviación de la curva a la izquierda o a lo que se llama un efecto Aldane. Por otro lado, lo contrario sucede en el efecto Bohr. Aquí hay una disminución de pH, un aumento de 2,3 de pG y un aumento de temperatura. Todo esto me desvía la curva a la derecha, por lo tanto, aumenta o mejora la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces vamos a empezar con la acidosis respiratoria. ¿Qué es una acidosis respiratoria? Es cuando la concentración de CO2 está elevada. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una eliminación deficiente de CO2, una producción elevada de CO2 o una gran concentración de CO2 en el aire inspirado. En cuanto a la eliminación deficiente de CO2, tenemos que toda aquella condición que altere la dinámica respiratoria, bien sea porque obstruye las vías respiratorias, porque altera la relación ventilo-perfusión, aumentando el espacio muerto, porque existan debilidades o deficiencias en la unión neuromuscular de la placa motora que mueve la caja torácica, o que altere la musculatura como la miastenia gravis, o que desde el punto de vista mecánico comprima los pulmones como el neumotor, el derrame pleural, aquello que implica una respiración por dolor como las fracturas costales, o sencillamente cuando existe un aumento de volumen abdominal como en la obesidad, o en heridas quirúrgicas, o en insuficiencia cardíaca congestiva. Todas estas condiciones disminuyen la eliminación deficiente de CO2, o mejor dicho, no permiten realizar la respiración, que es inspiración y expiración. Se altera esa dinámica respiratoria. Cuando existe la producción elevada de CO2, en el caso de fiebre, hipertiroidismo, exceso de aporte calórico, esto también va a producir un aumento del CO2 en sangre y por lo tanto aumentaría la concentración de CO2 y conduciría a una acidosis de tipo respiratorio. Por otro lado, si tenemos una concentración de CO2 elevada en el aire que estamos inspirando, también aumentaría la concentración de CO2 en sangre. Las manifestaciones clínicas de una acidosis respiratoria las contemplan en esta diapositiva. Puede haber cefalea, astenia, confusión, visión borrosa, deterioro mental, temblor, asterisis, somnolencia, coma y papiledema. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Tendríamos un pH menor a 7,35, un bicarbonato normal o disminuido, compensando el aumento de CO2 que estaría por encima de 45. Con esto nosotros hacemos el diagnóstico de una acidosis respiratoria, que es el aumento de la concentración en sangre de la presión parcial de CO2, y usted la determinaría por los gases arteriales. El tratamiento de una acidosis respiratoria, por supuesto, como hemos venido hablando, eliminar el agente causal. En el caso de que sea, por ejemplo, por una sobredosis de benzodiazepina, tendríamos que dar el antídoto, que sería la naloxona o el Narcan, y de esta manera pudiéramos neutralizar el efecto de estos sedantes que están produciendo entonces una alteración de la mecánica respiratoria, estados de bradipnea, y por lo tanto reteniendo CO2. Se revierte el fármaco y comenzaría la respiración normal. Por otro lado, cuando estamos dando ventilación mecánica y cuando la ventilación mecánica donde nosotros tenemos el control de la frecuencia respiratoria y estamos con frecuencias respiratorias bajas, esto puede ayudar a retener CO2. Entonces tenemos que hacer o dar una ventilación mecánica correcta. Bueno, y en cuanto al último trastorno ácido básico
Y de tipo respiratorio sería la alcalosis respiratoria. ¿Qué sucede en una alcalosis respiratoria? Hay una disminución del CO2 por consecuencia de una hiperventilación. Al hiperventilar bajamos la concentración de CO2 y por lo tanto se produce una alcalosis respiratoria. Hay algunos estímulos del sistema nervioso central que provocan una hiperventilación. ¿Cuáles serían? En el caso de la histeria, fiebre, intoxicación por salicilado, algunos tumores, infecciones y drogas. Todo esto puede aumentar la hiperventilación, disminuir o barrer el CO2 y crear una condición de alcalosis de tipo respiratorio. Hay algunos estímulos del sistema nervioso periférico que lo generan algunas enfermedades como la neumonía, la insuficiencia cardíaca congestiva, la embolía pulmonar, la hipoxemia y la anemia. Y otros serían la insuficiencia hepática, la sepsis y el embarazo. Estos pueden generar estímulos que provocan una condición de alcalosis respiratoria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el paciente va a estar hiperventilado. Sabemos que la frecuencia cardíaca es de 16 a 20, entonces pacientes que tienen 25, 30, 32 de frecuencia respiratoria. Puede presentar el paciente una excitabilidad neuromuscular como parestesia, entumecimiento, hormigueo, vértigo, confusión y hiperreflexia. Va a haber una disminución del flujo cerebral, sanguíneo cerebral. Pacientes pueden presentar convulsión y coma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por los gases arteriales vamos a entender que va a haber una alcalosis, entonces un pH estaría elevado por encima de 7,45. Y en este caso, como se debe a la concentración de CO2, esta estaría baja. Y el bicarbonato, como mecanismo compensatorio, va a estar disminuido. Entonces, ahí está un error en la diapositiva que dice normal o aumentado, y es normal o disminuido. Acuérdense que el bicarbonato y el CO2 es como los enamorados, ellos andan agarraditos de la mano. Cuando uno sube, sube el otro, y cuando uno baja, baja el otro, para que no se les olvide. Y en cuanto al tratamiento, como hemos venido hablando, tratar la causa, calmar al paciente con ansiolíticos, el uso de una bolsa plástica, en caso de que el paciente esté hiperventilando, le colocamos una bolsa y ese CO2 que está saliendo, que le está expulsando, que está sacando en cantidades desproporcionadas, lo empieza a retener y ahí se empieza a equilibrar. Regular la frecuencia y amplitud en los respiradores mecánicos en caso de que el paciente esté en una unidad de cuidado intensivo. Y no administrar ácidos. Acá en esta diapositiva tenemos en la columna de la izquierda, tenemos la primera columna, el pH, la presión arterial de CO2 y el bicarbonato. Y tenemos arriba, ¿verdad? Las distintas alteraciones, acidosis metabólica, respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Y así va a ser el comportamiento. En el caso de que hayan acidosis, la flecha indica hacia abajo, o sea que el pH estaría disminuido. En caso que sea metabólica, pH disminuido, el CO2 el bicarbonato estaría disminuido, compensatorio el CO2. Y ahí tienen para que se guíen en las alteraciones ácido básicas. Debemos tomar en cuenta que muchas veces para poder nosotros hacer el diagnóstico tenemos que conocer lo que se llaman las reglas de oro, que son reglas que nos permiten estabilizar o establecer los mecanismos compensatorios y nosotros saber si el desequilibrio ácido básico es simple o es combinado o complejo. Entonces tenemos 3 reglas de oro importantes. La primera regla de oro es que por cada delta de disminución de 10 milímetros de mercurio del CO2 va a aumentar, o sea, es indirectamente proporcional, ¿ok?, el delta de aumento de 0,08 del pH. O sea que es inversamente proporcional. Al disminuir 10 milímetros del CO2, va a aumentar 0,08 el pH. Entonces nosotros tenemos que irnos a los gases arteriales y determinar lo que se llama el CO2.
Ya les había dicho que el CO2, el que tomamos en cuenta como promedio es 40 milímetros de mercurio. Entonces nosotros, teniendo esta regla de 3, que por cada CO2, 10 de CO2 que disminuyen, aumenta el pH, y te dan en los gases arteriales el valor del CO2, entonces tú pudieras calcular cuánto tiene el paciente. Ahí tienen 3 ejemplos. Si el CO2 está en 40, el pH debe estar en 740. Si está en 50, 732. Si está en 30, 748. Y si está en 25, 752. Ya lo veremos más exhaustivamente en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos un paciente que tiene una concentración de CO2 de 40. Hacemos entonces la regla de 3. CO2 y pH. Dijimos que por cada disminución de 10 milímetros del CO2 aumenta el pH 0.08. Y vamos a tomar como CO2 el valor de 40 y el pH vamos a utilizarlo como valor 7.40. Entonces nos vamos a la regla de 3. Si 10 es a 0.08, 40, que es lo que estamos determinando en el paciente que tenga una concentración de CO2 de 40, ¿cuánto debe tener de pH? Entonces aplicamos la regla de 3 y nos va a dar un pH de 740. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que te dé aquí tienes que aumentarlo a 7.40. ¿Ok? Y como no te da mayor, entonces vas a mantener 740. Ok, aquí tenemos otro caso. Le determinamos a un paciente unos gases arteriales y tenemos una concentración de CO2 de 50. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe tener de pH? Entonces ya dijimos que la regla de 3 nos dice que por cada 10 de disminución, por cada 10 que disminuye el delta del CO2, aumenta en sentido contrario el pH en 0.08. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántas veces en 10 ha aumentado aquí por encima de 40 el CO2? De 40 a 50 es una vez, o sea, 40 más 10 es 50. Entonces quiere decir que la regla de 3 sería, si 10 es a 0.08, 10, que es de lo que ha aumentado, es X. Cuando hacemos esos cálculos, entonces resulta que nosotros tenemos que a 740 restarle, porque en este caso es inversamente proporcional. Si aquí aumentó, el pH va a bajar. En el otro caso era que había disminuido, había que aumentar el pH. Entonces sería 740 menos el resultado que te da ahí y te da 7.32. Acá tenemos igual, ¿verdad? Un paciente que nos da una presión o una concentración de CO2 de 30. ¿Cuánto debe ser el pH? Hacemos lo mismo. 10 es a 0.08. De 30 a 40, que es el promedio que debe estar, ¿cuántas veces ha bajado? Una vez, porque 30 más 10 son 40. Entonces, en este caso, como disminuyó el CO2, el pH va a aumentar, porque es inversamente proporcional. Entonces el resultado que está aquí se lo tenemos que sumar a 740, entonces nos daría 748. Espero que haya quedado claro esta primera regla de oro. Aquí tenemos otro ejemplo con la primera regla de oro. En este caso el paciente tiene una concentración de CO2 de 25. Entonces hacemos lo mismo, la misma regla de 3. Si 10 es a 0.08, sabemos que es inversamente proporcional. En este caso el CO2 que está haciendo está disminuido. Entonces de 40 ha disminuido a 25. ¿Cuántas veces ha disminuido? Ha disminuido 15. 15, no 15 veces, 15, el número 15. Entonces sería 10 es igual a 0.08, 15, ¿cuánto es? Entonces lo que está aquí, como él ha bajado, el resultado se lo tenemos que sumar a 740. Entonces nos daría 7.52. Bueno, en esta diapositiva tienen un resumen, hagan los ejercicios, ¿verdad?
Si un paciente tiene un CO2 de 40, ¿cuánto debe tener el pH? Hacen los cálculos. Cuando tiene 50, 30 y 25 y lo vuelven a repasar. En cuanto a la segunda regla de oro, ¿cuándo la debemos aplicar? Si usted determinó y calculó el aparato, coincide la concentración de CO2 y la concentración del aparato, cuando usted la aplica, le determina el pH por el aparato igual al pH que usted calculó, entonces usted se queda con la primera regla de oro. Pero cuando eso no coincide, como vamos a ver más adelante, en la segunda regla de oro, usted tiene que aplicarla. Por ejemplo, ¿qué dice la segunda regla de oro? Que por cada delta de 0,15 del pH, las bases se van a alterar en 10. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un paciente que tenía un CO2 de 40 y nos da un pH calculado por el aparato de 7,25, pero cuando calculamos la fórmula debería tener 7,40. Quiere decir que hay una diferencia en los pH de 7,40 a 7,25 de 0,15. Entonces, en este caso, nosotros aplicamos la segunda regla de oro porque no coincide. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que como disminuyó 0,15, entonces aplicamos directamente la regla. Por cada 0,15, el bicarbonato, el déficit va a ser de 10. Entonces, cuando vamos a buscar el déficit de bicarbonato, este paciente tiene 10 de déficit de bicarbonato. El déficit de bicarbonato debe ser más o menos 2. Por lo tanto, este paciente está perdiendo bicarbonato, tiene una acidosis de tipo metabólica. Acá tenemos un ejemplo para aplicar la segunda regla de oro. Le hacemos unos gases arteriales y el paciente tiene un CO2, una concentración de 32 milímetros de mercurio. ¿Okay? Resulta que nosotros revisamos el aparato y el pH en el aparato nos da 7,26. Cuando nosotros aplicamos la primera regla de oro, a nosotros nos dice que por cada 10 de descenso de bicarbonato me va a aumentar, o sea, inversamente proporcional el pH. Cuando lo calculamos, nos dice que debería estar en 7,46. Entonces observamos que hay una diferencia, no coincide el pH calculado con el que está dando el aparato. Entonces nos vamos aquí a aplicar la segunda regla de oro. Cuando aplicamos vemos que hay primero una diferencia de 7,46 a 7,26 de 0,20. Y aplicamos la segunda regla de oro y nos dice que el exceso de base debe ser 3. En caso de que esto esté correcto, este paciente, por un lado, tiene un déficit de bases, ¿sí? Y por otro lado, hay una alteración de tipo respiratorio. Entonces tiene, fíjense ustedes, 7,46 sería una alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratoria, pero además tiene un déficit de base. Entonces hay una acidosis de tipo metabólico. Y para culminar tenemos la tercera regla de oro que dice que se utiliza esta regla de oro cuando vamos a calcular las necesidades de bicarbonato. Dice que la necesidad de bicarbonato es igual al déficit de base por kilo por 0,3. En este caso tenemos un paciente que nos está pesando 10 kilos y que tiene, lo calculamos, entonces vemos que al aplicar la regla sería el déficit de base que tiene el paciente por los kilos, que serían 10 por 0,3. Calculamos aquí entonces el pH del paciente y el CO2. El aparato nos estaba dando 35 de CO2 y el pH 7,19. Cuando lo calculamos nos da 7,44. Hay una diferencia de 0,25. Aplicamos la segunda regla de oro y nos da un déficit de base de menos 17. De manera que este paciente
tiene una acidosis metabólica parcialmente compensada. Y se le calcula el déficit de bicarbonato para compensar la acidosis metabólica que hay por déficit de bicarbonato. Habíamos dicho que el déficit era que pesaba 10 kilos, entonces aplicamos la fórmula 10 por 10 por 0,3 y de esta déficit de bicarbonato, entonces que nos daría 30, vamos a administrar solo el 50% y con mucho cuidado de bicarbonato para corregir. Bueno, mi querido alumno, con esto culminamos la clase de desequilibrio ácido básico. Cualquier duda, estoy atento a contestarla. Muchas gracias.